Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis estimados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, les saludo en el amor del Señor. También saludo a nuestros pastores, nuestro pastor Jaime, nuestra pastora Ruth. Deseo que Dios les bendiga grandemente junto a toda su familia. Bueno, un día más tengo la oportunidad de estar frente a ustedes por estos medios para compartir la palabra del Señor, específicamente la escuela dominical en este día domingo. Por tanto, antes que todo, ¿cierto? Quiero orar a mi Dios para que Él me dé su gracia y con el siempre sincero deseo de que esta su palabra le bendiga a usted, porque a mí ya me ha bendecido y me va a continuar bendiciendo en este día de escuela dominical, porque la santa palabra de Dios, cuando la recibimos en nuestro corazón, siempre es de bendición. Saludar también a mis hermanos de San Clemente Norte, que sé que cuando lo pueden hacer también comparten con nosotros algunos servicios, y a todos mis hermanos de alguna otra iglesia, cierto, que puedan estar escuchando la palabra del Señor. También deseo que Dios les bendiga, y si alguien que no se congrega aún tiene esta oportunidad hermosa de escuchar la palabra de Dios, muy sinceramente deseo que Dios también le bendiga y alcance su vida por la palabra del Señor. Bueno, antes que todo, antes de retomar el tema, cierto, ya saben ustedes que he estado desarrollando temas basados en el libro de Apocalipsis, ya específicamente en el contexto de la semana 70 de Daniel. Como base hemos tomado el versículo bíblico en Daniel capítulo 9, de versículo 24 al 27. En esos versículos nos hemos mantenido como base a estos temas que hemos estado revisando. Y hoy día vamos a retomar, vamos a continuar. Yo hacía ya algunos domingos que no estaba con ustedes, lo venía haciendo mi hermano Juan Arcos, pero hoy día tenemos la oportunidad de retomar, ¿cierto?, el estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a orar a Dios para que Él nos ayude, nos dirija. Amado y bendito Dios, en esta hora, Señor, y este día de escuela dominical, inclino mi rostro delante de su presencia y doblego mi corazón para rogarle en el nombre de su Hijo Jesucristo que tome dominio de mi vida y me utilice, Señor, como instrumento afinado en sus manos, como un canal de bendición, Señor, para mis hermanos, mis hermanas, para toda la congregación que va a escuchar este estudio de su palabra. Le ruego en esta hora reciba mi alabanza, mi adoración, porque usted es digno de honra, de gloria y de alabanza. Gracias le doy por la obra redentora realizada a mi favor y en favor del mundo entero. Muchas gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo, haber puesto su vida de manera voluntaria para reconciliarme, Señor, con el Padre, redimirme de mis pecados. Ahora le pido que me dé de su gracia, que me use como un instrumento, Señor, afinado, como el portavoz, Señor, que usted quiere utilizar en esta hora para entregar el mensaje de su palabra.
bendición que le imploro por Cristo su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, habiendo saludado y orado al Señor, vamos de inmediato a entrar en materia de lo que en este día de Escuela Dominical nos convoca. Bueno, quiero recapitular un poquitito muy rápidamente de lo que nosotros veníamos hablando, porque lo hago a raíz de que no tenemos la continuidad domingo tras domingo, entonces considero importante que recordemos un poquitito, y me quiero, referir a dos clases anteriores que hemos ya estado conversando. Recuerdo, la penúltima oportunidad que estuve de estar frente a ustedes, hablábamos, de el desenlace del tercer ay con el toque de la séptima trompeta, ya en Apocalipsis capítulo 11, de los versículos 15 al 19. ¿Ya? Y en resumen, así muy, muy breve, decía que Juan ve el cielo y escucha grandes voces en él. ¿Ya? Y este es el momento final, tanto de los juicios de Dios como del retorno de Jesucristo para establecer el reino milenial. El momento final está más próximo que nunca. ¿Ya? Además, avanzamos también al capítulo 12, y en donde describíamos a 4 personajes, por darle un nombre: la mujer y el dragón, Apocalipsis 12 del 1 al 17, y decíamos que la mujer era Israel, el dragón era Satanás, el diablo, ¿ya? Y también hablábamos del lanzamiento de Satanás a la tierra y por ende el gozo en los cielos, porque ha sido, lanzado fuera el acusador de nuestras almas. Decíamos en ese domingo que Satanás es arrojado a la tierra antes que el anticristo asuma su reino temporal, que va a ser muy terrible aquí en la tierra. Luego seguíamos avanzando ya, y en la clase recientemente anterior a la que vamos a desarrollar hoy día, iniciábamos también, o desarrollábamos la visión de Juan sobre las 2 bestias. Y de ahí vamos a retomar hoy día. Describimos quiénes eran esas 2 bestias, algunas características, Decíamos que la acción diabólica ya tenía como objetivo implantar definitivamente un reino sin Dios. Y para el desarrollo de esa acción diabólica habían 3 personajes, que, bueno, los describimos como el dragón, Satanás, el anticristo, la primera bestia, y el falso profeta, la segunda bestia, y ahí hablamos, recuerdo largamente de ese tema. Por lo tanto, de ahí vamos a retomar hoy día. Ahora hablamos de esta acción diabólica que tenía como objetivo, la implantación de un reino sin Dios en la tierra. ¿Y para qué era esto? Decíamos que era para frustrar los planes de Dios, que en su soberanía determinó que su Hijo reinara, en su reinado terrenal y celestial. Cuando hablamos de reinado terrenal nos referimos, al milenio, que va a ser un reinado donde Jesús el Señor va a gobernar por un periodo de 1000 años. Entonces eso está establecido en la palabra de Dios, y esta acción diabólica, que quiere implementar, esta trinidad diabólica en la tierra, tiene por objetivo el poder frustrar los planes de Dios. Pero nosotros entendemos por su palabra que esto en ninguna manera va a ser posible, porque está establecido en la Biblia que estos planes, o el plan divino de Dios se va a desarrollar íntegramente. Y cerrábamos, me recuerdo, la lección anterior basada en el libro del Apocalipsis, o la descripción de la semana 70 de Daniel, con la segunda bestia, que hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ya la segunda bestia se refiere al falso profeta, y esta marca, según la bestia, iba a ser, instaurada en todos los habitantes de la tierra, obviamente que no recibieran al Señor Jesucristo, tanto en sus frentes como en su mano derecha. Hay ahí varias definiciones, varias preguntas, cómo es todo esto, pero
hoy día vamos a hablar de este tema, de la marca de la bestia. Y si bien es cierto, vamos a definirla un poco, vamos a buscar algunas características de esto, pero lo que me ha movido principalmente es que creo que hay algo más en lo que significa la marca de la bestia, que no solamente es cierto el conocer cómo se va a instaurar, la metodología que se va a utilizar. He ido entendiendo por la palabra de Dios que eso no es lo más relevante. Y espero que hoy día podamos, al estudiar la palabra del Señor, entender que hay algo tras esta marca de la bestia que está operando en estos tiempos y que es peligroso y que es importante que nosotros los cristianos, como decimos, abramos los ojos. Había pensado desarrollar 3 temas en esta lección, pero leyendo la Biblia, preparando esta escuela, me quedé solo en este, ¿cierto? En lo que decía, ¿cierto? Lo que describe el versículo 16 de Apocalipsis 13, que ya lo voy a leer, que tiene relación, ¿cierto?, con la marca de la bestia. Entonces vamos a describir lo que hacía esta segunda bestia o falso profeta. Partimos leyendo entonces hoy día Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Lo voy a buscar por acá. Siempre le pido que tenga usted algo de paciencia para buscar los versículos. Dice Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es lo que hacía la bestia, la segunda bestia que describimos, ¿cierto?, largamente en la escuela dominical anterior a esta, que ya hace algunos domingos estuvimos desarrollando con la ayuda del Señor. Entonces, por eso es que siempre hago una recapitulación para hacer el enlace. Y hoy día vamos a hablar de esto que hacía esta bestia. Reitero, hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿ya? Esta es una acción universal del anticristo y del falso profeta. Establece la obligación de una marca identificatoria para toda la población mundial. Ya es una acción universal. Si bien es cierto, vamos a ir dándonos cuenta que tiene su mayor énfasis es en Jerusalén, en Israel, pero es una acción universal del anticristo. Eso lo tenemos que ir recordando. Yo creo que voy a recordarle a usted muchas de las cosas bíblicas, ¿cierto? Muchos de los pasajes bíblicos que usted ya conoce. Pero creo que vamos a profundizar en otros con la ayuda del Señor. Entonces, reiterar, la sociedad en su totalidad queda sometida al control que el falso profeta establece, sin distinción de clase social, expresado como pequeños y grandes, ya en sentido de los que tienen una posición destacable en la sociedad y quienes no la tienen. Ya hoy día nosotros vemos la diferencia en la sociedad, ya de quienes tienen una posición destacable y de quienes no la tienen. Y algunos consiguen mayores privilegios, mayores beneficios, por amistades, por su posición social. Pero en esta ocasión, en este tiempo futuro, en este tiempo del desarrollo de la semana 70 de Daniel, cierto, de la tribulación y gran tribulación, que largamente hemos venido describiendo, no va a suceder eso. Aquí no van a haber distinciones de clases sociales. Aquí no van a haber ciertos privilegios en la sociedad, sino que simplemente esta marca va a alcanzar a todos, ¿cierto?, los que en aquellos tiempos no reciban al Señor. A todos aquellos seguidores del anticristo, esta marca, ¿cierto?, va a alcanzar sus vidas. Va a tener que ser, ¿cierto?, van a tener que ser marcados en palabras simples para que usted me esté entendiendo, ¿ya? Vamos a mencionar algunas características, vamos a tratar de describirla, pero sigo llamando su atención al decirle que lo que me mueve mayoritariamente es que veo en la palabra del Señor que hay algunas cosas que en estos tiempos están operando muy encubiertamente y creo que es importante que nosotros abramos los ojos, ¿ya? De igual manera vamos a hablar de algunas características de esta marca, ¿ya?
La marca expresa el sentido de grabar. Por lo tanto, la idea es de algo que lleven las personas de manera indeleblemente en sus frentes o en su mano derecha. Ahí nacen, ¿cierto?, las conjeturas muchas veces de cómo va a ser esta marca, ya si va definitivamente a ir en la frente o en la mano derecha, en fin. Y yo pienso que eso no es lo más relevante para nosotros. Digo que muchas veces las propuestas sobre el sentido real de lo que Juan expresa en la visión alcanzan límites que van más allá de lo conveniente y razonable, ya entrando de lleno a veces en la ciencia ficción, ya, impropia de la propia palabra de Dios, y empezamos a desarrollar conjeturas de esta marca de la bestia, en circunstancias que básicamente lo que la Biblia nos enseña es que, cierto, habrá, como le decía anteriormente, una marca que será una acción universal para toda la sociedad de aquellos días, sin distinción, y esta marca, cierto, va a cumplir también un objetivo, ¿ya? El anticristo también va a cumplir un objetivo a través de esta marca con la sociedad. Como le decía, ninguno de nosotros debe ir más allá de lo que indica el texto bíblico, ¿ya? Es sin embargo evidente que se trata de una credencial personal que todos deben poseer. Ahora, no tenemos la claridad absoluta de cómo va a ser esta marca. Hay indicios que nos van mostrando a nosotros, ¿cierto?, cómo podría ser, pero decir con una evidencia absoluta cómo va a ser específicamente no está en mí, y insisto, creo que tampoco es lo más importante. Tampoco es lo más importante. Voy a ir detallando por qué estoy diciendo esto. Vamos a leer algunos versículos. Ahora, cuando digo que al menos para nuestros tiempos no es lo más importante lograr descifrar, descubrir cómo va a ser instaurada esta marca, sino que lo más importante es descubrir esto oculto que está operando en estos tiempos, relacionado, ¿cierto?, con el espíritu del anticristo. Creo que eso es más relevante que poder entender, reitero, los detalles de esta marca, que ya vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. Lo que nosotros podemos apreciar por la palabra de Dios ya en esta marca es la imitación impía de Dios, ya la segunda bestia, el falso profeta, en su oposición al Espíritu Santo, imita la acción de la tercera persona divina, me refiero al Espíritu Santo, que sella a quienes son hijos de Dios. Yo creo que por ahí usted ya me está entendiendo. El objetivo, ¿cierto?, de esta marca es sellar, ya es marcar cierto territorio, marcar una propiedad sobre quienes reciban esta marca. Eso es lo que el anticristo, ¿cierto?, procura realizar, ¿cierto? Eso es lo que el anticristo, y eso es lo que esta trinidad diabólica que se confabula para todas estas cosas, es lo que quiere lograr, ¿ya? Es decir, todos, esto es lo grande, esto es lo relevante, todos los que se sellen con esa marca, reitero, indistintamente cómo será la metodología, la forma, que ahí podemos tener diferencias, como yo digo, de forma, pero nunca de fondo, porque lo de fondo aquí, lo fundamental es que todos los que se dejen sellar por esta marca van a pasar a ser propiedad ya del anticristo. Eso es lo relevante de esta marca. Y ahí se aprecia que la imitación impía de Dios, la segunda bestia, el falso profeta, en su oposición al Espíritu Santo, imita la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien sella a los hijos de Dios, ¿ya? Y eso es, ¿cierto?, lo que nosotros en la palabra de Dios encontramos. Vamos a leer aquí algunos versículos para ir entendiendo un poquito lo que estamos desarrollando en este día de Escuela Dominical. Efesios 1:13 dice, voy a ir leyendo algunos versículos acá. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La acción del Espíritu Santo, cuando nosotros creímos, lo que hace, ¿cierto?, es
sellarnos, colocar un sello, y ese sello indica que somos propiedad de Dios. Entonces, ¿qué significa la marca de la bestia en la gran tribulación? Es la imitación del falso profeta, ya que como imitación representa al Espíritu Santo, y lo que hace, cierto, es apropiarse de los seres humanos a través de esta marca, ya los hace de su propiedad. Podemos seguir leyendo algunos otros versículos acá en la Biblia. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a leer también el mismo libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, lo que estamos diciendo en esta hora es cierto que el sello representa de quienes somos propiedad. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos sella y nosotros le pertenecemos a Dios. El anticristo, cierto, va a desarrollar esta marca, va a exigir esta marca, cierto, a todos sus seguidores, y eso va también determinando el camino de los que se dejen sellar, con esta marca. Por ahí vamos entendiendo un poquito que ahora las formas de la marca son menos relevantes que lo que hay tras la marca propiamente tal, ¿ya? Por eso, como digo, con ese sello se pone de manifiesto, cierto, que son propiedad de Dios e hijos suyos, con el sello del Espíritu Santo. Con el sello, cierto, de la marca de la bestia, también se pone de manifiesto que son propiedad de él, del anticristo, cierto. Obviamente es importante que nosotros vayamos como abriendo los ojos un poco, y ya vamos a entender por qué, porque alguien puede decir que a nosotros no nos debiera interesar esto porque esto es para tiempo futuro, pero vamos a darnos cuenta que sí es importante que lo podamos entender. La marca de la bestia expresa una condición contraria a Dios, sellando a quienes son hijos de Satanás y seguidores de su representante en el gobierno del mundo, que, cierto, ya nosotros sabemos quién es, que es el anticristo. A diferencia del sello de Dios en el creyente, es la señal que ha sido redimido del pecado. La marca o señal de la bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores es un indicativo de esclavitud y sometimiento a la voluntad del anticristo. Por eso yo le decía que para mí es más relevante lo que hay tras la marca que la forma como se va a apreciar o cómo se va a tener que utilizar, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que me quedo, cierto, con esto tan delicado, que con ese sello se pone de manifiesto, cierto, que todos los que sean sellados serán propiedad, cierto, de Satanás, y quedarán sometidos a la voluntad del anticristo en la gran tribulación. Avanzando en el estudio, cierto, Apocalipsis 13, vamos a revisar solamente unos 3 versículos de Apocalipsis del capítulo 13, ¿ya? Versículo 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿ya? Bueno, la marca dada a las personas les permitirá, sin lugar a duda, operar comercialmente en aquellos días, los días de la gran tribulación. Estamos hablando de un tiempo futuro, ¿ya? Nadie que no tenga, cierto, esta marca podrá comprar. Y vamos a determinar a qué se refiere específicamente esto de comprar. Esta actividad alcanza a todo lo que tenga que ver con comprar algo, no solamente, cierto, a grandes transacciones comerciales, sino como algo tan sencillo de ir a un mercado, a un supermercado o a un almacén, ¿ya? Esta marca, cierto, abarca todo ese aspecto de todo lo que tiene que ver o todo lo que esté relacionado a comprar algo. Ya va a ser necesario, cierto,
para realizar cualquier operación comercial en aquellos días es tener esta marca. Por eso también en el libro de Mateo encontramos que dice que en aquellos días va a haber hambre, porque probablemente, ¿cierto?, los que no tengan esta marca no van a poder comprar, no probablemente, así va a ser, y eso va a desatar también hambre en la tierra. Y otra cosa que yo le venía diciendo, ¿ya? Y lo sigue confirmando este versículo, estas operaciones de compra-venta son para todos, para grandes, para siervos, para libres, para grandes, para pequeños, para los que tengan o no tengan influencia en la sociedad. No, aquí, ¿cierto? Esta forma de operación comercial abarca a todos los habitantes, ¿cierto?, de aquellos días. No hay distinción. Esto indica que la economía mundial está sujeta a la aceptación del sistema diabólico establecido, ¿ya? Y le insisto, sin el cual no habrá opción para acciones comerciales, o sea, o se marca o no se marca, ¿ya? Y para poder acceder a las acciones comerciales de aquellos días van a tener que estar, ¿cierto? Van a tener que portar esta marca, que insisto, vamos a definirla por ahí un poquito después, pero le quiero reiterar esto. Para mí lo relevante es el significado de esto, ¿cierto? Va a determinar de quién es propiedad el ser humano. Usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios. En aquellos días los que sean sellados por esta marca pasan a ser propiedad del propio Satanás, ¿cierto? Y de este gran sistema diabólico operado por el anticristo, la primera bestia, y el falso profeta, la segunda bestia. Debo reiterar que la marca tiene que ver con el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sin duda la marca será muy común porque será compuesta de un solo nombre o bien el número de ese nombre. Vamos a explicar esto un poquitito. Bueno, todavía no sabemos el nombre del anticristo, pero el número de su nombre ya nos ha sido revelado. Su número es 666. Bueno, hay algo que debemos entender. Entre los antiguos hebreos, griegos, romanos, las letras eran al mismo tiempo también números. Por eso no solo cada hombre tenía un nombre, sino también se le podía asociar un número. Es decir, la palabra significaba algún número. Y eso se utilizaba, eso no era ficción, ¿cierto? Sino que era así. Vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Era frecuente que se podía escuchar una frase como la que voy a leer. Yo amo a aquella cuyo número es 323. Este número 323, a modo de ejemplo, no era una fantasía o un invento, sino que realmente significaba algún nombre. Es exactamente lo mismo, ¿cierto?, que va a ocurrir en los días de la gran tribulación con este número 666. Este número va a significar un nombre que no conocemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le insisto, en la antigüedad, ¿cierto?, nosotros entendemos, ¿cierto?, que tanto hebreos, griegos, romanos principalmente, las letras eran al mismo tiempo también número. Y vamos a entender más adelante que el nombre, ¿cierto?, del anticristo va a ser escrito en hebreo. Y ese nombre va a tener, ¿cierto?, una asociación, un significado a este número 666. Por eso entonces queda claro que el nombre del anticristo tendrá su número que, reitero, nosotros conocemos, pero no conocemos el nombre. Si se escribe con alguno de los antiguos idiomas, ¿ya?, el problema es que, aunque conocemos su número, resulta difícil deducir el mismo nombre. Porque, ¿cierto?, muchos nombres diferentes dan esta misma oscura cifra. Vamos a revisar hoy día eso. Entonces, eso es lo que hace difícil poder saber el nombre del anticristo, porque, reitero, ¿cierto?, cuando hombres eruditos han hecho estudios, se han dado cuenta que hay más de un nombre, ¿cierto?, que arroje como resultado la cifra 666. Eso es ir asociando la frase o las letras o las palabras a un número propiamente tal, ya que en la antigüedad se hacía mucho, y el número 666 nos va a entregar más de un nombre. Pero eso es algo, ¿cierto?,
que nosotros podemos ir aprendiendo, pero yo quiero seguir insistiendo que no es lo más importante de este estudio. Son particularidades que es importante conocerlas, ¿cierto? De los idiomas antiguos, los hombres han hecho pruebas de identificar y esclarecer el terrible nombre del anticristo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Se escribe cuando se escribe en el antiguo hebreo la palabra o la frase César Romano, la combinación del valor de las letras dará un total de 666. ¿Se da cuenta? Ya hay un nombre que da un total cuando, ¿cierto?, hay un valor a las letras y se hace la combinación de estos. La palabra o la frase César Romano ya da un total de 666. Por eso era que los cristianos hebreos antiguamente pensaban, ¿cierto?, que los césares romanos eran anticristos. Si avanzamos en el tiempo, incluso a nuestros días, hoy existen algunos que están convencidos que el papado es el anticristo. No voy a dar nombres porque no quiero entrar, ¿cierto?, en controversia, pero probablemente usted conozca a muchos que hoy día creen que el papado, ¿cierto?, es el anticristo. ¿Por qué deducen ellos esta teoría del hecho que de que el papado es el anticristo? Porque en la corona del papa está escrito en latín la frase Vicarius Filii Dei, la frase que significa vicario del Hijo de Dios. ¿Ya? Colocando estas letras, ¿cierto?, con números, ofrecen también la misma cifra, 666. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, aquí quiero leer un versículo también de la Biblia, entendemos, ¿cierto?, que el papado no es el anticristo, sino que es la gran ramera. Vamos a leer Apocalipsis 17, del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano el cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia en su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este último versículo nos da una luz de que el papado representa a la gran ramera, cuando habla, ¿cierto?, de que esta mujer, ¿cierto?, haciendo la analogía, estaba ebria de la sangre de los hijos de Dios. Y todos sabemos, ¿cierto?, por ejemplo, en la mal llamada Santa Inquisición y en la persecución hacia los cristianos, que la relevancia que tuvo, ¿cierto?, la Iglesia Católica, y con el papado a su cabeza. Por lo tanto, entendemos que el anticristo, ¿cierto?, no es representado por el papado, sino que el papado representa a la gran ramera. Y entonces por eso digo que no es fácil encontrar el nombre del anticristo, porque hay más de un nombre que, al asociar este número 666, entrega con esos nombres, ¿cierto?, nos dan a entender que podrían ser el anticristo. Entonces no es fácil. Entonces podemos decir una sola cosa: que cuando aparezca el anticristo y su nombre ya se conocerá. Entonces, al escribirlo en lengua hebrea, tendrá el número 666. ¿Y por qué en lengua hebrea? Porque el anticristo aparecerá en Jerusalén, entre el pueblo hebreo, y él será
el anticristo ante todo para ese pueblo. Hablamos, ¿cierto?, de una marca mundial, pero principalmente esto va a operar en Israel. Por eso queda claro que su nombre y su número será en lengua, ¿cierto?, de ese pueblo. Yo quiero decirle claramente, ¿sí?, para no confundirlo, que si bien es cierto, la base, el centro de operaciones del anticristo estará en Israel, específicamente en Jerusalén, ¿cierto? Ya le dije, ¿cierto?, que el espíritu del anticristo obrará en el mundo entero y esta marca será, ¿cierto?, una marca universal. Lo relevante para mí, ¿cierto?, de poder ir entendiendo es lo que le puedo comentar, que es evidente que el control absoluto del anticristo con este sistema diabólico, ¿cierto?, que va a ejercer sobre la población de su reino en aquellos días. ¿Ya? Con este sistema, ¿cierto?, va a controlar a la población mundial. Y aquí es donde yo creo que es importante que vayamos descubriendo lo que hay, ¿cierto?, tras esta marca. Conforme a la promesa del Señor, el reino de los cielos es de libertad. Ya hay algunos versículos que para avanzar un poco más rápido no los voy a leer, pero se los voy a dejar o le voy a mencionar algo de ello. Ya en Juan 10:9 dice, Él dijo que sus ovejas entrarán y saldrán y hallarán pastos. O sea, el reino de los cielos, conforme a la promesa del Señor, es de libertad. Juan 10:10 también, ¿cierto?, así lo afirma, en contraste a la acción opresora del anticristo y su sistema. El Rey de Reyes dice que había venido para establecer un reino de libertad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entonces, ahí empieza para mí a estar lo fundamental de esta marca, ¿cierto? Se va apoderando de la sociedad, de los seres humanos, y va marcando una diferencia profunda, ¿cierto?, con la marca de Dios, con el sello de Dios, que es, ¿cierto?, una propiedad, pero en libertad. Entonces podemos decir que la libertad verdadera está unida a Cristo y a esta obra bendita que Él ha venido a realizar a este mundo. Como el Señor enseñó en la sinagoga de Nazaret, al hacer alusión a la profecía mesiánica que anunciaba lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Eso es lo que, ¿cierto?, hace nuestro Dios al apropiarse de nuestras vidas. Darnos libertad, sacarnos de nuestro cautiverio. Levítico 4:18, nosotros encontramos una referencia que nos ayuda a comprender esto tan hermoso. Entonces ahí es donde yo estoy haciendo la diferencia en esta tarde, en este estudio. Trato de explicarme lo mejor que puedo, ¿ya? El sello de Dios nos hace libres. El sello de Satanás deja al hombre, a la mujer, totalmente cautivo. Se apropia de su vida, de todo su ser. Entonces, insisto en esto. El Hijo de Dios liberta. El anticristo lo que hace es esclavizar absolutamente. Entonces, creo que eso es más relevante que las formas de cómo se va a operar, que también podemos hablar, describir algo sobre ellas, pero no es lo más relevante. Versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Yo creo que ahí hay algo que lo vamos a tratar de entender hoy día. El texto bíblico que acabo de leer, Apocalipsis 13:18, dice, ¿cierto? Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Ya?
El texto bíblico dice que es número de hombre, no el número de un hombre, sino número de hombre. Y creo que ahí hay algo oculto que está operando en estos días. No cabe duda que el propósito y proyecto de Satanás en relación con el anticristo es elevar el hombre a la categoría de Dios, haciendo que se le adore como a Dios. Y eso es lo que está oculto, ¿cierto?, en este número. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Entonces, lo que le estoy diciendo, ¿ya? No hay duda que el propósito y proyecto de Satanás en la persona del anticristo es elevar, porque el anticristo es un hombre, el hombre a la categoría de Dios, y aquí lo confirma Tesalonicense, ¿ya? Haciéndose que se le adore como a Dios. Apocalipsis 13:15 también creo que me habla de lo mismo. Vamos a leer también esa cita bíblica. 13:15, a ver. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta es la bestia segunda, ya que, ¿cierto?, lo que hace es conducir a todos a la adoración del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que hay tras este número 666? ¿Cierto? Se oculta el espíritu de Satanás de elevar al hombre a la categoría de Dios. Y creo que ese espíritu está operando en nuestros tiempos. Y para mí eso es más relevante que conocer la forma de cómo va a operar este sistema, porque ahí entramos en algunas diferencias, ¿cierto? Algunos dicen que va a ser de una manera, de otra, pero para mí lo más relevante es, ¿cierto?, lo que hay tras, ¿cierto?, el espíritu del anticristo al utilizar, ¿cierto?, este número, el 666. Porque mire, si trasladamos este número de hombre, 666, a texto escrito, lo que sucede, ¿cierto?, es que hay una repetición de 3 veces de una misma palabra, en un modo de expresar la superioridad y grandeza absoluta. Usted recordará que para un hebreo, ¿cierto?, el que se diga 3 veces santo significaba, y para nosotros también, ¿cierto?, elevar, ¿cierto?, a nuestro Dios a una superioridad absoluta. Santo, santo, santo. Vamos a leer Isaías, a ver si lo encuentro. Isaías 6, versículo 3. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando nosotros repetimos, ¿cierto?, la palabra santo, 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 lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es elevando a nuestro Dios a una superioridad y grandeza absoluta. Bendito el Señor. Amado hermano, y esto, me quiero detener un momento en esto porque creo que nosotros no debemos perder la mirada respecto a esto, a la santidad de Dios, a la superioridad de Dios, a la grandeza absoluta de Dios. Dios no es un amuleto. Si alguien me está escuchando que aún no conoce al Señor y que tiene la impresión de que Dios es un amuleto que lo podemos llevar y manejar y utilizar, eso no es Dios. Dios, como lo dice Isaías, es santo, santo, santo. Es nuestro dueño, es nuestro creador, es el creador de todas las cosas. No tengo palabras para describirlo, la Biblia lo describe mejor. Santo, 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 3 veces santo, una superioridad absoluta, una pureza única.
que nuestra mente logra entender, pero no logra describir. Entonces, ¿qué es lo que vemos tras este número de hombre ahora? Es una imitación de Satanás en la propiedad del anticristo, ya en la propiedad, ¿cierto?, del anticristo. Porque entonces, en este caso, si se repetiría 3 veces el número 6, sería como decir hombre, hombre, hombre. Lo que expresa hoy día el humanismo, al más alto e intenso nivel. Sin duda la realidad del tiempo del anticristo donde el hombre pretenderá desplazar a Dios, ocupando el lugar que corresponde solo a él y haciéndose adorar como si fuese Dios, es la expresión suprema de la impiedad del hombre en oposición abierta al derecho que le corresponde a Dios. Y eso, amado hermano, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Le insisto, nosotros, y por eso usted alguna vez me ha escuchado decir que yo me gozo cuando oro, cuando doblo mi rodilla, cuando me humillo, porque tengo muy claro que me estoy humillando frente a un Dios todopoderoso, no a un amuleto, no a una imagen, ¿cierto? No a algo creado por mí mismo, sino que yo me humillo, me doblego ante el Todopoderoso, y eso produce mucho gozo, porque a veces observamos al ser humano doblegándose frente a su amo, frente a una autoridad, y con tristeza observamos eso, pero qué hermoso es doblegarse ante Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que está sucediendo tras esta marca? Lo que está pasando, lo que va a pasar, y lo que creo que está pasando también en este tiempo que está operando este espíritu, ya, ¿cierto? Es que Satanás está dando, ¿cierto?, al hombre una relevancia absoluta, ya, para que definitivamente el hombre se olvide de Dios. La bestia, el anticristo, lleva proféticamente el nombre de hombre, ya que se llama el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, voy a leerlo, 2:3, capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿ya? El anticristo lleva proféticamente el nombre de hombre, el hombre de pecado. ¿Y qué es lo que hace aquí, cierto, Satanás al identificar, cierto, al anticristo con el número 666? Es darle la categoría, cierto, de hombre. Y al repetir el número 3 veces, podemos decir hombre, 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 imitando, ¿cierto?, a la superioridad de Dios. Y hoy día creo que ahí hay algo que a mí me llama bastante la atención, y creo que es importante que nosotros podamos prestar atención en ello, que tiene que ver con lo que hoy día está sucediendo. ¿A qué categoría, cierto, la sociedad? Sin duda que hay un espíritu, cierto, que está obrando tras eso, está elevando al ser humano, ¿ya? Respecto al enigma del número 666, bien puede simbolizar un humanismo elevado a la máxima expresión. Yo no tengo muchas dudas respecto a eso, que está representado en el anticristo, ¿ya? Que finalmente persigue hacer creer al hombre que para nada necesita a Dios, ¿ya? No tengo duda, amado hermano, hermana, que ese mensaje se está entregando hoy fuertemente a través de la famosa ideología del humanismo, ideología de la cual el pueblo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, sin lugar a dudas tenemos que cuidarnos, no dejarnos, ¿cierto?, arrastrar. Mire, voy a leer por acá algo que escribí respecto al humanismo. El humanismo promueve la confianza en el ser humano, empodera a la persona creyendo en su capacidad de convertirse en lo que desea ser.
Eso es lo que promueve el humanismo, que el ser humano crea que puede alcanzar todo lo que quiere ser por su propia capacidad. Le pregunto, ¿acaso ese espíritu no está operando hoy día? ¿Acaso no está operando ese espíritu? Entonces, si bien es cierto que ese espíritu está operando en los hombres naturales, no en los hombres espirituales. Usted y yo, las mujeres naturales, no en las espirituales. Pero sí, yo veo que está operando hoy día este espíritu, que está promoviendo la confianza en el propio ser humano. Y eso ha llevado hoy día fuertemente a que la sociedad se haya olvidado de Dios y simplemente crea que todo lo que desea, todo lo que quiere alcanzar, lo puede hacer por su propia capacidad. Ese es el espíritu que hay, ¿cierto?, tras esta marca de la bestia, este número de hombre, 666, ¿ya? Imitación de la superioridad divina, santo, 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 hombre, 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 ¿ya? Entonces, en los días de la gran tribulación, ese es el espíritu que va a operar, ¿cierto? Y es lo que se quiere resaltar en la persona del anticristo. Y con eso, insisto, lo que se quiere es que todos puedan ir tras el anticristo y finalmente puedan creer que no necesitan a Dios, ¿ya? Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. El tema no es muy extenso, yo no quiero adentrarme en muchos detalles respecto a esto. Entendemos que es cierto que va a existir esta marca para toda la sociedad de aquellos días, para todos aquellos que no hayan recibido al Señor Jesucristo, que no le hayan aceptado incluso en aquellos tiempos de la gran tribulación. Ya, los que hayan aceptado al Señor y los que acepten al Señor en aquellos tiempos van a ser libres de esta marca, van a pagar un precio muy alto, pero van a ser libres, ¿cierto? Porque obviamente si aceptan al Señor no se van a dejar marcar. Pero va a haber gran parte de la sociedad, de la humanidad, que se va a dejar marcar. Y eso claramente, ¿cierto? La Biblia nos muestra que el propósito, ¿cierto?, de esto, el objetivo del anticristo es que todas esas personas definitivamente ya pasan a ser de su propiedad, ¿ya? Eso es ese sello del cual se habla. Formas de cómo se va a utilizar, ha ido evolucionando la forma de marcar, de sellar a alguien. Ya yo recordaba en mi niñez, y perdóneme la expresión, no quiero comparar al ser humano con un animalito, pero recordaba que en la antigüedad, por ejemplo, mi padre marcaba sus animales con una marca a fuego. Hay algunos comentaristas bíblicos, ¿cierto?, que dicen que así va a ser la marca, ¿ya? Pero esos comentaristas bíblicos probablemente no tuvieron conocimiento, porque son antiguos, de la tecnología que hoy existe. Entonces, por eso digo que podemos tener diferencias de formas, pero no de fondo. La marca va a existir, ¿ya? Pero creo que esos comentaristas que se basan en ese tipo de afirmaciones probablemente no conocían o no conocieron, ¿cierto?, lo que hoy día está ocurriendo. Hoy día tenemos la tecnología, tenemos, ¿cierto?, el código de barra. Hoy día ya hay chips que están insertos en los animalitos. ¿Quién no le dice a usted que esos mismos chips son los que se van a insertar o en la frente o en la mano derecha de un ser humano? O qué sé yo, de aquí a que esto suceda, ¿qué otro tipo de tecnología va a existir? Entonces, por eso yo no me atrevo a definir cómo va a ser, pero creo que los tiempos nos van indicando, ¿cierto?, cómo va a ser. Creo que los tiempos nos van mostrando el ejercicio de lo que se está haciendo, ¿cierto?, las pruebas de lo que se están haciendo. Me llama la atención que hoy día se pueda tener toda la información de un animalito en un chip, ya puesto en intercutáneo, ¿cierto?, entre piel y carne, ¿cierto? Se están insertando hoy día algunos chips en los animalitos para tener alguna información. Entonces me da la impresión de que eso va a ser muy fácil también hacerlo en el ser humano. Y no me quiero quedar en eso. Yo puedo decirle que si hay un mayor desarrollo de la tecnología, probablemente exista otro sistema. Pero lo relevante, ¿cierto?, lo profundo de esta marca es que el enemigo, ¿cierto?, pasa a tomar posesión, a sellar
al ser humano, a esa persona, y esa persona pasa a ser propiedad de Satanás. Por lo tanto, ahí ya no hay vuelta atrás. Y es por eso que es importante también que nosotros podamos valorizar qué significa el sello de Dios en nuestras vidas. Somos propiedad de Dios al ser sellados por el Espíritu Santo, como lo dice Efesios, del momento que, cierto, creímos, fuimos sellados, ¿ya? Amado hermano, espero haber sido claro con el significado de esta marca. Más, reitero, que las formas, es el fondo, es lo que se esconde, ¿ya? Y es también para mí el espíritu, cierto, de esta marca, cierto, oculto en ella misma, el que está operando en estos días, ¿ya? El resaltar la superioridad del hombre. La necesidad, imagínese, el anticristo toma un lugar, ¿cierto? La blasfemia más grande toma el lugar de Dios. En los días de la gran tribulación, ¿cierto? Según Tesalonicenses lo acabo de leer. ¿Y acaso el hombre también no ha tomado el lugar de Dios? Odiando a Dios, negando a Dios, creyéndose capaz de tantas cosas. Mire, estos días meditaba en esto que estamos hablando. Dios nos mandó a conquistar la tierra. Nos mandó, cierto, a señorear en ella, en los animales, en las bestias. A eso nos mandó Dios. Pero el hombre, ¿qué está haciendo? Quiere conquistar la luna, el sol, otros planetas. Se cree más grande que Dios. ¿Y qué nos dijo Dios? Nos mandó, cierto, a conquistar la tierra. Así lo dice la Biblia. Pero hoy día encontramos que el ser humano quiere conquistar Marte, Júpiter, llegar a la luna, al sol, si le fuere posible. Por lo tanto, se ha olvidado de Dios. Y ese espíritu creo que hoy día está operando, ¿cierto? Ocultamente en los hombres naturales. No en los espirituales, en los naturales está operando. Porque hoy día el hombre cree alcanzarlo todo con su propia capacidad. Y vuelvo a reiterarlo, lo que promueve el humanismo, la confianza en el ser humano. Empoderar a la persona creyendo en su capacidad de convertirse en lo que desea ser. Ese es un resumen, pero muy, muy ínfimo de lo que promueve el humanismo, ¿ya? Y todas estas corrientes que hoy día, ¿cierto?, están operando en nuestra sociedad y arrastrando a tantos. Creo que el revisar este tema hoy día es un llamado de alerta para nosotros, para que tengamos cuidado. Nosotros en todo dependemos de Dios. No sea que alguno de nosotros esté creyendo o confiando en sus propias capacidades, confiando que todo lo que hace es porque tiene habilidad, porque tiene capacidad. No sea que esté siendo arrastrado por estas corrientes, esté leyendo por ahí algún libro de estas corrientes. Amado hermano, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios y pertenecemos a Dios y dependemos absolutamente de Dios. Y la marca nuestra es el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso quise hablarle de la marca de la bestia. Esta marca es tan terrible para el ser humano en los días de la gran tribulación, y ese espíritu que hay escondido tras esa marca está operando en estos tiempos, arrastrando a muchos a esta corriente humanista. Que Dios nos ayude. Para terminar, es posible que alguno entienda que las cosas que se enseñan en este estudio no le afectarán, ni tampoco a la iglesia. Porque considera, cierto, que habrá sido trasladado a la presencia de Dios. Claro, hay un antes y un después, hay una línea, hay una línea ahí, cierto, un punto de inflexión. Nosotros ya, por la palabra de Dios, lo hablé en algunos estudios anteriores, creemos firmemente que el desenlace de la semana 70 de Daniel no se inicia sin antes que ocurre el rapto de la iglesia. Y yo hablaba algunos domingos atrás, que yo personalmente creo firmemente que no nos va a hacer pasar Dios a un pueblo fiel por la gran tribulación, ¿cierto? Sino que el punto de inflexión, ¿cierto?, es el rapto de la iglesia. Entonces puede que alguno esté absolutamente confiado y diga, ¿cierto?, que no tiene sentido que hablemos de la marca de la bestia. Sin embargo,
La profecía está escrita para hacernos reflexionar sobre la realidad de la vida en la fe que nosotros llevamos. Hoy día, ¿habrá algunos que estén viviendo en una apariencia de piedad? ¿En una mera profesión de fe? ¿Que no ha posibilitado esa fe la salvación? Ese es el llamado que nos hace el Señor por este estudio, por esta palabra. No sea cosa que alguno, cierto, esté viviendo en una apariencia de piedad, en una mera profesión de fe, que ha tomado la fe como una profesión, como un oficio, que no le ha posibilitado la salvación, que no ha alcanzado por la fe la salvación, el ser sellado. Yo creo que este estudio debiera enfrentarnos a cada uno con la necesidad de asegurar en la realidad la salvación personal. A eso creo que nos lleva este estudio, esta palabra, este tema, más que estudio, cierto que el Señor me ha movido a presentarles en este día de escuela dominical, día domingo, día de escuela dominical, porque, le insisto, en algún momento, como le decía al principio, quise tomar 3 temas, dije ya, este domingo voy a ver este tema. La marca de la bestia era uno de los temas que quería revisar, pero mucho más, de manera más rápida, más breve. El cántico de los 144.000 sellados y el mensaje de los 3 ángeles. Pero comencé a leer y sin duda el Señor me fue llevando a la importancia de descubrir el significado del sello, de la marca. Y claramente hay diferencias, pero profundas, que usted las ha entendido. El sello significa ser propiedad de alguien. Usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, por tanto somos propiedad de Dios. Y el sello o la marca de la bestia significa, lamentablemente, que todos los que sean sellados con esta marca pasan a ser propiedad de Satanás. Pasan a ser gobernados por el anticristo. Pasan a ser dirigidos por el falso profeta en la adoración al anticristo. Y insisto en esto, alabado sea Dios. Creo que hay un espíritu que está operando en estos tiempos. ¿Cómo entendemos que el hombre no entra en razón? ¿Cómo entendemos que el ser humano hoy día no se quiere someter a nada? Porque ya estas corrientes humanistas y otras más, ya le dijeron al ser humano que era el centro. Ya le dijeron al ser humano, ¿cierto? Le promovieron la confianza en él mismo. Y ya le dijeron estas corrientes al ser humano que todo lo que se proponga lo puede alcanzar. Por tanto, no necesita de Dios. Un espíritu que está operando, que es el mismo espíritu que va a operar en la gran tribulación. Qué terrible. Y por eso reitero, ¿cierto?, lo que finalmente acabo de decir. Espero que no haya nadie que esté viviendo en una apariencia de piedad, en una mera profesión de fe. No, si yo creo en Dios, lo toma como un oficio, cualquiera. Pero eso no le ha posibilitado la salvación porque no ha creído lo suficientemente, ¿cierto? Finalmente no ha recibido a Jesús en su corazón. No lo ha aceptado como su Salvador. No lo ha aceptado como su Redentor. Cree en Dios, como lo lleva como una mera profesión de fe, como un amuleto que tiene que muchos, cuando hablamos de una mera profesión de fe, creen que con tantos Ave María, con tantos Padre Nuestro en el día ya, ¿cierto?, han cumplido con esta mera profesión de fe, pero no les alcanza para aceptar a Cristo en lo más profundo de su corazón como su Salvador personal. Amado hermano, hermana, el llamado para usted es que reafirme su fe y que pueda entender que el sello de Dios indica de quién somos propiedad, para quién estamos viviendo, en quién estamos confiando. Y lamentablemente el sello de
la bestia, el número 666, ¿cierto?, que va asociado al nombre del anticristo, representa de quién va a pasar a ser propiedad del ser humano cuando se deje marcar. Lamentablemente, ¿cierto?, lamentablemente va a ser propiedad del mismo Satanás. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y este va a ser, ¿cierto?, una marca universal que va a alcanzar a ricos y pobres. Yo meditaba cuántos hoy día se jactan de sus influencias en la sociedad, cuántos se jactan de su influencia por ser un adinerado, por ser alguien importante. Si me está escuchando, quiero decirle que es importantísimo que pronto se arrepienta y reconozca que necesita de Dios, porque esa influencia, esos contactos que hoy día tiene en esta sociedad, en aquellos tiempos no servirán de absolutamente nada. No servirán de absolutamente nada, porque el que se marca, sea rico, sea pobre, pasará a ser propiedad del mismo Satanás. Por tanto, amado hermano, persona que me escucha, el llamado es a reconocerse que necesitamos cada día más de Dios, que necesitamos volvernos a Dios. Hoy día nuestra sociedad está en una decadencia, pero como nunca. Hoy día el ser humano se ha levantado, no quiere escuchar de Dios. A muchos probablemente este mensaje, si lo están escuchando, les está molestando, como la Biblia lo dice, que les dolerán los oídos. Ya a muchos les están doliendo los oídos en este momento, porque no quieren entender, no quieren reconocer, no quieren escuchar de Dios, no quieren escuchar que necesitamos de Dios, porque ha, sido promovido el humanismo, se ha puesto al hombre en el centro de todo. Cuando digo hombre, digo mujer también, y nos hemos olvidado de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a orar para que Dios confirme esta hermosa escuela y nos sea para nosotros de mucha bendición. Eterno y poderoso Dios, gracias le doy por la oportunidad que me ha concedido de poder entregar, Señor, su palabra, amado Dios, y profundizar en lo que significa el sello, la marca. Bendito Dios, hay dos marcas claramente establecidas en la palabra de Dios. Una es el sello del Espíritu Santo, Señor, el cual llevamos los que hemos creído en usted y que nos hace ser propiedad suya. Y lamentablemente otra es el sello o la marca de la bestia, que operará en toda la sociedad en los días de la gran tribulación, y todos los que sean marcados pasarán a ser propiedad del mismo Satanás, pasarán a depender de este proyecto diabólico dirigido por el anticristo y el falso profeta. Por tanto, amado Dios, le ruego que usted nos dé el entendimiento para que podamos entender el valor, Señor, de saber a quién pertenecemos. Le ruego que usted, a través de su palabra, obre en cada uno, Señor, de los que han escuchado su palabra, y en especial de aquellos que aún no le conocen. Abra su entendimiento, Señor. Su Santo Espíritu, Señor, puede llevar al corazón afligido esta palabra y transformarla en una palabra de vida, Señor, porque esa palabra va a ir con virtud que sale, Señor, de usted, que emana de usted. Le ruego en esta hora confirme, Señor, este estudio, Señor, este tema desarrollado, y todo, Señor, sea para su honra, para su gloria, para su alabanza. Amado Dios, le pido todas estas bendiciones por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, gracias doy al Señor por esta hermosa oportunidad que me ha concedido de poder compartir una escuela dominical más, y reconozco que Dios me ha bendecido en el estudio de su palabra, y le insisto, como siempre, podemos tener alguna diferencia de forma respecto a los temas tratados, pero creo que de ninguna manera de fondo, porque ha quedado claro la diferencia entre ambos sellos, la importancia de ambos sellos. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude, y pronto seguiremos estudiando la palabra del Señor para edificar nuestras vidas. Nuevamente un saludo a nuestros pastores y a toda la iglesia en general, a mis amados hermanos de San Clemente Norte, y a todos quienes estén escuchando en esta hora la escuela dominical. Que Dios les bendiga grandemente. Para el Señor toda honra y toda gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.
Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.